Vamos con el tema que tiene que ver con los senadores. Mire usted. Le plantearon hoy en la mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador este nuevo grupo parlamentario que intenta surgir de entre las sombras. Ayer hablábamos de él y el asunto es que no hay una vía legal por la cual este grupo parlamentario se pueda crear. No la hay. ¿Cuál es el fundamento o por qué la quieren crear? Sencillo. Pues parece que es por un tema de lana. Cuando se crea un grupo parlamentario, obtienen recursos como prerrogativas. Ellos pueden hacer uso del recurso que está adscrito al Senado para cada grupo parlamentario, con el objetivo de, pues es que si vamos a hacer congresos, si tenemos que viajar por alguna actividad legislativa, se le pagan los viáticos, etcétera. Es dinero que está asignado en una bolsita para los grupos parlamentarios, para actividades propiamente legislativas, pero que muchas veces, y vaya, podemos cuestionar ampliamente estas actividades legislativas, como por ejemplo cuando el senador Julen Rementería invitó a El Tumbaburros para hablar sobre embarazo, ¿no? Por ejemplo. Son problemas que surgen y que creo que sí tenemos que seguir regulando ampliamente en el Senado sobre todo. Pero además este grupo parlamentario pues obtendría como ciertos, no le llamo privilegios porque los tienen todos los grupos parlamentarios, pero tienen un reconocimiento y tienen un posicionamiento un poco más sólido que si se lo hace un solo diputado, un senador, perdón. Al final el asunto de los grupos parlamentarios son como pequeñas casitas dentro de una gran casa que es la Cámara de Senadores, y ahí ellos tienen la posibilidad de movilizar recursos, hacer gestiones y tienen también la posibilidad de hacer conferencias, congresos. Hay dinero de por medio, para que me entienda. La ley, ayer se lo decía, el reglamento del Senado dice que no pueden hacer grupos parlamentarios después de la primera sesión del primer año, o sea, el año de la elección, o sea, 2018. No pueden hacerlo por reglamento, no pueden, no hay manera. Pero estos senadores están apelando a la presión política y están apelando a la Constitución, argumentando que la Constitución dice que los senadores y que sobre todo la mesa directiva del Senado y la Junta de Coordinación Política deben garantizar la pluralidad dentro del Congreso. O sea, ya dejamos eso de es que no están bien representados los ciudadanos por necesitamos más pluralidad. Aquí hay dos sopas. Si la Jucopo aprueba la creación de este grupo parlamentario, porque está en las manos de la Junta de Coordinación Política, o sea, de Ricardo Monreal, lamentablemente pues vamos a tener un nuevo grupo parlamentario sin partidos, con gente que fue votada por un partido, que abandonaron las bancadas, abandonaron al pueblo que él los eligió, si es que eran de mayoría y si son plurinominales, creo que la mayoría son plurinominales, pues no hay, nos están traicionando, nos vuelven a dar la razón con el tema de los plurinominales, que solamente quieren llegar y después hacer su despapalle. El asunto es que esto se ha tomado y ellos dieron una conferencia de prensa ayer y viene todo este debate de por qué están obligados a darnos el grupo parlamentario. Y al presidente le preguntaron hoy en la mañanera que qué opinaba de este grupo parlamentario, ¿no? De opinar de esta nueva creación, de este nuevo bloque que buscaba surgir como una oposición a los otros partidos que ya existen. Dicho eso, el presidente dijo que si ellos votaban en contra de sus iniciativas, bueno, pues es un tema de ellos. El presidente no es poder legislativo, ellos lo son, es su problema. Solo que el presidente comentó que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia, darle espacios de expresión y garantizar el derecho a disentir, ya que en su gobierno se va a seguir impulsando la transformación. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente en respuesta a estos senadores que le dan la espalda a sus partidos. Pues yo pienso que son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y darle espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir. Nosotros vamos a seguir impulsando la transformación de México. Y si los legisladores, no solo senadores, diputados, votan en contra de nuestras iniciativas, ahora sí que allá ellos. Que ya es un...
Allá ellos. Esa es la respuesta del presidente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los senadores? Yo le repito, todo parece indicar que sí los van a aceptar. No hay fundamento legal para hacerlo. Escuche bien esto, no hay fundamento legal, estarían violando el reglamento del Senado. No han propuesto modificar el reglamento del Senado, no propusieron hacer un cambio, no. Ellos quieren que se les apruebe por presión política. Y esto lo dijo el senador Germán Martínez, que era del PAN, era el compadre de pedas de Felipe Calderón, y después se pelearon, se traicionaron, y como no le dieron más espacio a Germán en el PAN, se va a Morena, y en Morena, sin afiliarse, lo aceptan para ser candidato como a muchos otros. Por eso le digo que Morena ha cometido ciertos errores, y Germán Martínez es otro de los grandes errores que ha cometido Morena. Aceptan a Germán Martínez, se convierte en senador por Morena y ahora renuncia a la bancada de Morena para ser independiente, ¿no? Nunca se afilió al partido, pero renuncia a la bancada de Morena. Esto es lo que dijo el senador Germán Martínez el día de hoy a justificar qué es lo que está pasando en el Senado. Ellos se están separando de sus bancadas y quieren formar una nueva. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el senador Germán Martínez sobre qué está pasando en el Senado. Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Sí, muy buenos días, senadoras, senadores. Hace un instante, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, que es legalmente la única instancia que puede aceptar o no la formación de grupos parlamentarios, ha dicho que no hay ni fundamentos legales ni reglamentarios para autorizar este grupo parlamentario. Esto implica, senadores, que emprenden ya la tarea de ir a judicializarla, a buscar las instancias fuera del Senado para que haya esta definición que pueda garantizarles su derecho de asociación al margen de los partidos políticos. Y dos, el senador Germán Martínez acaba de anunciar ya oficialmente que deja la bancada de Morena. Él no es militante de Morena, pero trabajaba con Morena. Quisiera saber si en el caso de ustedes dos, senadoras, y del senador Madero, ¿van a dejar la bancada y los partidos, o nada más la bancada, o cuál va a ser el futuro de la actividad política militante que tienen ustedes de manera independiente de lo que pasa aquí dentro del Senado? Gracias. A ver, vengo preparado para una pregunta. Usted sabe mucho de derecho parlamentario y tiene razón la mesa directiva, y si se lee con cuidado el documento que presentamos, dice el primer petitorio, me permito leerlo: tener por presentado este escrito a la Junta ad cautelam, es decir, a reserva de la presentación de la documentación correspondiente en términos del artículo 72 de la Ley Orgánica. Eso dice el primero. Sabemos a dónde presentar los documentos, que es el acta constitutiva, los estatutos, quién es el coordinador y toda esa burocracia. No esperamos respuesta burocrática, esperamos respuesta política. Y por eso lo hicimos así. Y sabemos perfectamente quiénes son los líderes parlamentarios de este Congreso, y los respetamos a todas y a todos. Si tienen menos senadores que nuestro grupo, los respetamos igual. Si tienen más senadores que nuestro grupo, los respetamos igual. Y aprovecho la pregunta para decirle que hay escollos en el reglamento que usted conoce y en la ley orgánica del Congreso que usted conoce. Yo solo le digo que el artículo 80 de la Ley Orgánica del Congreso dice que la Junta de Coordinación debe velar por el pluralismo de la Cámara de Senadores. Es su obligación. Segundo, voy a decirle algo más, que es un argumento de quien lee la Constitución, no el reglamento, no la ley, sino la Constitución, que es la ley suprema de toda la Unión. Dice en el artículo 70 que el Congreso General expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento interno, fracción segunda, pero la que me interesa es la fracción tercera, que no se ha dicho.
y que se debe decir y leer con cuidado. La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados. La Constitución habla de diputados 2 veces, no de senadores, y solo se restringen las libertades de asociación y de opinión de manera expresa. No lo está restringiendo la Constitución. La razón constitucional nos asiste. No hay, senadores, soporte constitucional para evitar un grupo parlamentario. Sí lo hay para diputados, pero además, para diputados lo negó la acción de inconstitucionalidad número, ahorita se los voy a decir, aquí la traigo y le voy a leer un pedacito y le voy a decir quién la aprobó a favor. Permítame, por favor. La acción de inconstitucionalidad 68/2008, la pueden todos revisar. Se hizo un grupo mixto en Veracruz y el Partido Revolucionario Veracruzano Independiente la impugnó en acción de inconstitucionalidad. Se fue a la Corte y dijo lo siguiente. La Corte dijo lo siguiente: el inicio de la legislatura correspondiente forman parte del Congreso de la totalidad, reinicio, al ejercicio del cargo mediante la postulación de una entidad política determinada y que desde el inicio de la legislatura correspondiente forman parte del Congreso en su totalidad. Eso no significa que el diputado, para el desarrollo de su función legislativa, deba integrarse a un grupo parlamentario conformado por el partido político que lo postuló, pues debe entenderse que el objeto de su encargo no es defender intereses de partido, dice la Corte, no es el objeto de su encargo defender intereses de partido, sino por el contrario, como representante de la voluntad popular. No es tampoco defender intereses personales. Ahí les encargo que por favor eso lo añadan en la ley. Este es el problema, este es el inicio del chapulineo, que se permite que los diputados o los senadores cambien de grupos parlamentarios. Nunca se ha hablado de crear un nuevo grupo parlamentario, porque los grupos parlamentarios emanan de los partidos políticos. Es la directa relación, así derechito va. O sea, por eso les digo que no hay fundamento legal para crearlo. Si ellos bien quieren expresar su libertad y quieren salirse de sus grupos parlamentarios y formar una alianza independiente con 5 senadores independientes, lo podrían perfectamente hacer, abandonando sus bancadas y quedándose sin partido. Eso lo pueden hacer. Pero crear un nuevo grupo parlamentario requiere estatutos. O sea, un partido político tiene estatutos. No es nada más como de vamos a sentarnos los 5 y bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, necesitan estatutos para formar este grupo parlamentario y ellos, bueno, les vale un soberano cacahuate. Dicen que ya los tienen. O sea, armaron como un partido político, para que me entiendan, sin realmente haber hecho la chamba de armar un partido político. Pero esto le está abriendo la puerta a que se discuta algo que debería de venir en la reforma electoral. Y yo creo que eso sí es necesario, y es que se abra la posibilidad real de que personas independientes participen, pero realmente independientes. Aquí es en donde entra la discrepancia. Hemos visto que cuando dejan de darles cargos en los partidos políticos es que buscan convertirse en candidatos independientes o buscan irse a otros partidos. La segunda opción es la más viable porque realmente la figura independiente en México no es viable, seamos honestos. Les piden mucho más a los candidatos independientes para ser candidatos que a los propios partidos políticos y no existe ese equilibrio. Entonces, creo que sí deberíamos de abrir la puerta a candidatos independientes de forma real, pero que no hayan pertenecido a un partido político 5 años antes. Mencionémoslo así.
No podemos estar buscando que le abramos, o sea, con la figura independiente no podemos abrir una tercera vía que sea viable para que entonces lleguen estos personajes que solamente quieren hueso y que no lo tienen en los partidos de donde estaban para venir y convertirse en independientes y entrar por esta vía. Al final creo que sí debería de haber candados porque parece que solo es una nueva figura de chapulineo. Les repito, parece que se va a autorizar, parece que está funcionando la presión política en el tema de este nuevo grupo parlamentario. Y yo también debería insistir y seguir insistiendo en que se necesitan, urgen hacer reformas que cambien la forma en que están moviéndose los partidos políticos. El chapulineo no debería de ser una constante en este país. Que a nadie se le olvide que Germán Martínez fue uno de los principales impulsores de AMLO es un peligro para México y era súper fiel amigo de Felipe Calderón, adversario del presidente Andrés Manuel López Obrador, y terminó en Morena, ahí terminó. Creo que cuando uno va a defender ideales, debe ser congruente. Así que primero tendrían que ser congruentes los senadores. Ahí nomás les encargo. Y el caso de Emilio Álvarez y Casa, igualito, entró por el PAN. De no haber sido por el PAN, no sería senador. Ahí se las encargo.